Buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy, 6 de enero, Día de los Santos Reyes, vamos a leer la lectura de Marcos del capítulo 6, el versículo 45 al 52. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio a sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no tema, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, hoy la iglesia mete estas lecturas cuando Jesús camina sobre el agua. Estamos en tiempo de Navidad, estamos hoy 6 de enero del 2021. Se festejan los Santos Reyes, la adoración de los reyes que vinieron de distintas partes del mundo, del oriente y del poniente y de los 4 puntos cardenales. Y nos encontramos con la lectura cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Cómo combina esta lectura en Navidad? ¿Por qué la iglesia la pone? Por eso, mi hermano, es muy bonito examinar la palabra de Dios con la gracia de la sabiduría de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Dice aquí: inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida en la otra orilla, mientras despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Mis hermanos, aquí en este párrafo es muy importante que entendamos todo el ministerio del trabajo que hizo Jesús. Fue multiplicar los panes. Pero antes de multiplicar los panes, alimentó con la palabra de Dios primero a toda la gente. Después les dio de comer multiplicando los panes. Y después de que tuvo la amabilidad de despedirlos y mandarlos a su casa, se fue al cerro a orar.
alimentarse. Querido hermano, a la barca que mandó a sus discípulos es la iglesia. La iglesia que él fundó en Pedro. Esa es la barca que tenemos que subirnos y remar dentro de la barca, que es este mundo, ese mar, que tenemos que navegar. Y es que nos está diciendo Jesús, obligando, dice allí, a subir. Estamos obligados a hacerlo, de subirnos a la barca de Cristo y remar de acuerdo a la iglesia, recuerdo a la doctrina de la iglesia, en contra de los vientos, en contra de todas las doctrinas que están en contra de nuestra Santa Madre Iglesia, que son millones de doctrinas falsas que están en contra de nuestra iglesia, la barca donde Jesús nos monta cada uno con el bautismo y que nos vamos con la confirmación, nos manda a navegar en ese mar, a remar para llegar al cielo, para llegar a la otra orilla. Miren, mis hermanos, lo que hizo Jesús después de trabajar. Se fue a darle gracias a Dios, a orar al cerro, a lo alto, a lo solo. Esa manifestación que Jesús hizo, como nosotros estamos en el mar, en este mundo, en este mundo que estamos, tenemos que saber remar. Y muchos predicadores que estamos predicando la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios y no nos autoalimentamos, nos pasa lo que a los discípulos, que nos cansamos porque no nos autoalimentamos como Jesús lo está haciendo. Jesús hizo su trabajo, su servicio y fue a agarrar nuevas fuerzas, alimentarse de nuestro Padre Dios con el Espíritu Santo, porque son cosas imposibles humanamente. La multiplicación de los panes para nosotros es imposible, y es imposible humanamente caminar sobre el agua, pero como Él se comunicaba con el Rey de Reyes, con su Padre, con el mero, con el Espíritu Santo en Él, podía caminar sobre el agua, cosas sobrenaturales, cosas que no son para nuestra capacidad entendibles. Y fíjense que aquí Jesús vio que ya estaban ellos cansados de remar. Él baja y se va caminando sobre el agua, y al ir caminando hace que no los ve, pero ellos estaban tan desanimados, tan cansados, sin esperanzas, y ya habían remado toda la noche y estaban a medio lago. Todavía hacía falta mucho tramo para seguir navegando. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús sube a la barca. ¿Y qué pasó cuando Jesús subió a la barca? De inmediato se calmó el viento, con lo que quedaron muy asombrados. ¿Qué pasa hoy con la Navidad? ¿Por qué juntamos esta lectura con la Navidad? A hoy ya Jesús está en medio de nosotros, con nosotros en la barca, en la iglesia, que es la única, la iglesia santa, católica y apostólica. Ahí tenemos a Jesús. ¿Por qué tener ese miedo?
hay que seguir ya remando con esa confianza y no hacerle caso a todos esos vientos de doctrina que vienen a destruir nuestra fe, a separar familias en la fe, hacen un crimen fuerte de venir a dividir a las personas, a los hijos de Dios, a las ovejas. Por eso Jesús en esta Navidad viene a traernos la luz. Ya Jesús está con nosotros. Eso es importante, ya está en la barca, ya está en el Santísimo Sacramento del altar esperándote para que vayas y vayamos a alimentarnos, que dejemos todos nuestros pecados, que dejemos todos nuestros miedos y váyanos a alimentarnos, porque ya Jesús está con nosotros. Por eso ya no debemos tener ese miedo que tenían los discípulos, porque Jesús está en nuestra iglesia, Jesús está en la Eucaristía, esperándonos a cada uno de nosotros, querido hermano. Por eso, mi hermano, esta lectura, antes no teníamos a Jesús, antes más de 2000 años, ahora ya lo tenemos en nuestra iglesia. Ellos no estaba Jesús en la barca, pero llega Jesús y lo tienen todo. No hay miedo, no hay nada. Hermano, confía que el Señor ya nos nació a cada uno de nosotros, que este 25 nació en tu casa, en tu hogar, en tu familia, y ten esa confianza que Él no nos va a abandonar. Confía en acercarte a la oración, ve al rosario, ve a misa, confiésate, ora como Jesús nos enseña y oremos en familia y fortalecémonos con la gracia y el poder de Dios. Que Dios nos los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.